Saludos de parte del Panda Rojo. Hoy continuamos con la primera parte de El hermano menor de Gouyou, una historia escrita por Erg-4524. Gracias por escuchar en Red Panda Fix. Capítulo 1 Renacimiento. Es extraño estar muerto. Había esperado algo diferente, para ser sincero, aunque nunca había sido muy religioso, había ciertas expectativas. Todo lo que podía ver era un extraño vacío. Ni siquiera mi propio cuerpo parecía haber llegado hasta allí, aunque quizá fuera lo mejor. Había muerto de forma bastante repentina, como tantos antes que yo. Llegaba tarde al trabajo, y un camión me ayudó a familiarizarme con la calle, al menos no me dolió. Justo cuando empezaba a aceptar este extraño purgatorio en el que me encontraba, vi algo, o mejor dicho, a alguien acercándose. Este nuevo ser era de alguna manera más extraño que el vacío que me rodeaba. Parecía una persona, pero sus rasgos no parecían del todo normales y se movían. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esto, ya que empezó a hablar. Hola James, me disculpo por la espera. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Eres Dios o algo así?, pregunté. Técnicamente sería correcto, pero no de la forma en que lo piensas. Controlo el proceso de renacimiento de quienes llegaron a su fin prematuramente, y si así lo deseas, puedes renacer. Su tono era reconfortante y me reconfortó, aunque mi confusión pronto lo superó. Espera, la reencarnación es real. Puedo volver y vivir otra vida. Me impactó la idea de tener una segunda oportunidad, pero mi sueño se hizo añicos. Desafortunadamente, tu alma no puede renacer en tu mundo anterior, pero puede ser transportada a otro si así lo deseas. La otra opción es que tengas que esperar aquí hasta tu hora de muerte original antes de morir como es debido. Su tono era triste, pero su rostro no lo reflejaba del todo, curiosamente. ¿Cuánto tiempo duraría eso? Unos 60 años. Aprovecharé esta nueva oportunidad. ¿A dónde voy? No dijo nada, solo me puso la mano en la cabeza y me empujó. De repente, caí muy rápido antes de desmayarme. Cuando finalmente comencé a despertar, solo había oscuridad y lo que parecían voces apagadas. No tardé mucho en darme cuenta de que, dicho esto, renacería, literalmente, pues estaba naciendo, un proceso que esperaba no experimentar nunca, pero al parecer no tenía otra opción. Tras un tiempo indeterminado, finalmente vi la luz y, poco después, volví al mundo, aunque no estaba seguro de cuál. Al abrir los ojos, me costó adaptarme al principio, pero vi a varias personas de pie. Parecían felices de verme aparecer, aunque la luz que repentinamente entró en mis ojos se mezcló con la gente a mi alrededor, que hablaba muy rápido y bastante alto. Mi pequeño cuerpo se sintió abrumado enseguida y no pude evitar llorar. Esperaba no tener que lidiar con esto la segunda vez, pero supongo que un bebé tiene un límite. De repente, me entregaban a una mujer, presumiblemente mi nueva madre, y tenía un aspecto extraño. Su cabello era completamente blanco, aunque no parecía tener la edad suficiente para ello, quizás se lo había teñido. Sus ojos también eran de un azul llamativo, y parecía contenta de tenerme en brazos. Un hombre que estaba junto a ella comenzó a hablar. Lo has hecho bien, Nanako-san. El niño está sano. ¿Cómo te gustaría llamarlo? Esta vez tengo un hermano. No pude evitar preguntarme. En mi primera vida, fui hijo único, tal vez sería bueno tener hermanos con quienes crecer. Nanako comenzó a hablar, con la voz débil por el esfuerzo, me gusta el nombre Setouchi para él. El hombre a su lado parecía complacido con la elección. También tenía el pelo blanco y los ojos azules, aunque parecía tener una edad más apropiada para ese color de pelo, con muchas arrugas en la cara y las manos. Quizás era mi abuelo en este mundo, aunque rápidamente se giró y empezó a hablar con los demás en la habitación. Curiosamente, a pesar de los sentidos subdesarrollados de mi nuevo cuerpo, aún podía oírlos, y de alguna manera logré oír algo sobre un prodigio y una segunda bendición. Este mundo era extraño. ¿En qué clase de familia nací? En una secta, me pregunté, pero no tendría mucho tiempo para pensarlo cuando un anciano de aspecto serio entró en la habitación. Era evidente que era alguien importante,
pues en cuanto entró, toda la charla se detuvo de golpe. No me gustó cómo me miraba, como si estuviera intentando calcular hasta dónde podía lanzarme. Me observó y luego se dirigió al público reunido. Este es un día trascendental para nuestro gran clan, pues el futuro se ha consolidado. Este niño, junto con el portador de los 6 ojos, se convertirá en la fuerza del Gouyou. Nuestro camino está trazado, y el mundo del Jujutsu volverá a admirar al portador de los 6 ojos y de lo ilimitado. Su discurso fue recibido con aplausos, lo cual hirió mis sensibles oídos y me hizo llorar, pero esa no fue la única razón. Al escucharlo, supe dónde me encontraba en el mundo de Jujutsu Kaisen. Un mundo donde las emociones negativas creaban espíritus malditos, y no solo eso, sino que yo había nacido en el clan Gouyou, una de las 3 grandes familias del mundo del Jujutsu. En mi vida pasada, había sido fan de la historia, así que sabía de las tragedias y desastres que pronto ocurrirían, pero antes de que pudiera pensar en eso, me dejé llevar. Mi madre seguía en la cama, hablando con los demás miembros del clan, mientras me llevaban a una habitación aparte, confundida y alterada. No entendía por qué me separaban hasta que oí a la persona que me llevaba a empezar a hablar. Mira, Satoru-sama, este es tu hermano menor, te apoyará cuando te conviertas en líder del clan, así que asegúrate de ser un buen hermano mayor y de mantenerlo a salvo. Finalmente vi al otro joven en la habitación, parecía tener alrededor de 1 año, quizás un poco más, por lo que recordaba sobre desarrollo infantil en mis clases de enfermería. Sin duda, era Satoru Gouyou, el futuro hechicero más fuerte, quien manejaba tanto los 6 ojos como la técnica ilimitada, lo que le otorgaba una fuerza que impactaría al mismísimo rey de las maldiciones. Sin embargo, al final, no sería suficiente, ya que en su batalla final contra Sukuna, sería tomado por sorpresa y cortado por la mitad. Siempre me había gustado mucho como personaje. La carga que soportaba al ser el más fuerte significaba que muchos lo veían como un arma para usar y controlar. De hecho, la razón por la que estaba aquí era que sus padres, ahora nuestros padres, lo abandonaron tras su nacimiento y fue criado por el clan. Entonces supe que tenía una razón para estar aquí, cambiar este mundo. Podría evitar las tragedias posteriores, como la caída en la desesperación de Getou y la destrucción de Shibuya. Apoyaría a mi nuevo hermano y evitaría su muerte. Satoru me miró, sus ojos eran, de alguna manera, aún más azules que cualquier otro que había visto hasta entonces, casi parecían brillar. Al mirarme, vi en sus ojos que parecía solitario, sin nadie con quien interactuar a su edad. Extendió la mano y me agarró la mía, y usé la poca fuerza que me quedaba para sujetarlo. Capítulo 2: El deber de un hermano mayor. Punto de vista 3. Satoru había estado confundido últimamente, a pesar de ser tan joven, se desarrollaba rápidamente gracias a los 6 ojos que había heredado. La razón de su confusión era que los miembros del clan que solían trabajar a su alrededor habían estado entrando y saliendo con mucha más frecuencia de lo habitual. Había escuchado a varios miembros hablar sobre la llegada de un bebé, aunque no entendía del todo qué significaba. A pesar de esto, a Satoru no le importaba mucho lo que sucediera que no lo involucrara, y a pesar de su temprano avance, aún era joven, por lo que se distrajo rápidamente. Más tarde, sin embargo, Satoru conocería a alguien que cambiaría su vida para siempre. Mientras jugaba con su juguete favorito, uno de los miembros del clan que lo cuidaba entró, pero llevaba un extraño bulto en sus brazos. Este miembro era Gouyou Toshino, un miembro de rango inferior del clan sin técnica y con energía maldita limitada, solo había podido alcanzar el semigrado 3. Por lo tanto, pasaba gran parte de su tiempo en el complejo del clan, y consideraba un honor para él ser el encargado de cuidar al usuario de los 6 ojos. Toshino había crecido con un hermano mayor, Gouyou Shinterou, quien lo guió mientras ambos crecían antes de que Shinterou muriera durante un exorcismo fallido. Por lo tanto, cuando le entregaron al hermano menor de Gouyou Setouchi, usuario de los 6 ojos, supo que debía hacer todo lo posible por fomentar el mismo tipo de relación que tenía con su hermano mayor. Mira, Satoru-sama, este es tu hermano menor, te apoyará cuando te conviertas en líder del clan, así que asegúrate de ser un buen hermano mayor y mantenerlo a salvo. Quería que se conocieran de inmediato para aprovechar al máximo su vínculo.
Sus roles en el clan ya estaban decididos desde su nacimiento. Satoru, el de los 6 ojos e ilimitado, sería el líder del clan en el futuro. Seto Uchi, por otro lado, sería criado para apoyar a Satoru en todo, incluso para dar su vida si el clan lo necesitaba, y Toshino quería que fueran más que simples piezas de la fuerza del clan, quería que fueran una familia. Así que se alegró mucho al ver cómo se miraban los dos hermanos. Satoru tomó la mano de su hermano menor, y Seto Uchi dejó de llorar por completo al verlo. Sabía que se apoyarían mutuamente y que estos dos hermanos serían muy unidos. Punto de vista de Satoru. Estaba jugando con mi dinosaurio favorito cuando el tío Touchi le trajo el pequeño bulto y lo dejó en el suelo. Al principio, no supe cómo reaccionar. Era un animalito regordete que había estado llorando mucho cuando se abrió la puerta, pero luego me dijeron que era mi hermano pequeño. Sabía que algunos de los mayores del clan tenían hermanos, pero nunca le di mucha importancia. Ahora, al ver su cuerpo tan pequeño y que me miraba con tanta atención, no pude evitar querer abrazarlo más fuerte. Tío Touchi, ¿qué hago con él?, pregunté como si quisiera estar más cerca. Todavía era un extraño tubo de mantas y piel rosada. Bueno, no hay mucho. Todavía es el pequeño Satoru-sama, pero será tu compañero más cercano más adelante, y como ya eres mayor, es tu deber cuidarlo. Explicó el tío Touchi. Mi deber. Sí, Satoru-sama, debes asegurarte de que esté a salvo, eso es lo que hacen los hermanos mayores por sus hermanos menores, ¿entiendes? Lo pensé por un momento, pero cuando miré su carita, ya cerrando los ojos pero aún apretando mis dedos, supe mi respuesta de inmediato. Seré el mejor hermano mayor del mundo, declaré, y el tío Touchi sonrió, así que supe que lo había descubierto. Mientras sostenía a mi hermano, pude sentir nuestra conexión y sabía que, pasara lo que pasara, lo mantendría a salvo y me aseguraría de que ambos tuviéramos una buena vida. Capítulo 3 restringido. Punto de vista Setouchi. Habían pasado 5 años desde mi llegada a este mundo, y las cosas se habían vuelto cada vez más difíciles. Cuando me di cuenta de dónde estaba, la idea de convertirme en hechicero y usar energía maldita e incluso una técnica maldita me emocionó, aún más cuando Satoru despertó su técnica ilimitada y comenzó a entrenarla. Desafortunadamente, no tuve tanta suerte. Siempre supe que, incluso si hubiera heredado la técnica ilimitada del clan, no sería tan fuerte como Satoru, pero las noticias que recibimos fueron aún peores. La mayoría de los niños despiertan su técnica a la edad de 5 o 6 años, así que, aunque todavía tenía tiempo, claramente había algo extraño en mí, y Satoru había sido el primero en notarlo debido a sus 6 ojos. Oye, hermanito, ¿qué pasa con tu energía maldita? ¿La has estado usando demasiado?, preguntó Satoru un día, dejándome confundido. No, todavía no sé cómo usarlo, ¿lo sabes? ¿Por qué preguntas? Se está estropeando. No exactamente, simplemente no veo ningún movimiento tuyo. ¿Te sientes bien? Quizás deberíamos preguntarle al tío Touchi. Tras decir esto, me tomó de la mano y empezó a arrastrarme hacia Gouyo Toshino, o nuestro tío Touchi. Tras reunirme con Toshino, los sanadores y expertos en detectar energía maldita me examinaron, y todos llegaron a la misma conclusión: no tenía energía maldita. Estaba bajo una restricción celestial. En el mundo del Jujutsu, quienes tenían restricción celestial eran considerados parias malditos con tan poca energía maldita que bien podrían no tener ninguna, pero muy pocos la tenían en absoluto. De hecho, según mi conocimiento previo de la serie, solo podía pensar en 2 Fushiguro Toji y Zenin Maki. Su falta de energía maldita les proporcionaba un gran impulso físico, haciéndolos extremadamente fuertes y rápidos, además de sentidos mejorados, lo que les permitía reaccionar a las maldiciones y sus técnicas sin necesidad de verlas. Sabía que no era una maldición, y aunque al principio me decepcionó, saber que podía ser tan fuerte como Toji valió la pena. El resto del clan no pensaba lo mismo. Es una mancha para nuestro clan. No podemos permitirnos mantenerlo aquí. Nanako y Sartori se volvieron demasiado codiciosos después de darnos los 6 ojos, deberían haber parado. Tras difundirse la noticia,
Hubo una gran reunión de los ancianos del clan para decidir qué hacer conmigo, pues a muchos les preocupaba que mi existencia pudiera debilitar al clan, y era fácil comprender por qué. En aquel entonces, Toji aún era un Zenin y todos lo conocían como el fracaso de su clan. Incluso había oído a algunos de los miembros más antiguos del clan burlarse de los Zenin por semejante supuesto fracaso, y ahora temían que se dijera lo mismo del clan Gouyou. Se suponía que Satoru y yo debíamos estar en nuestra habitación esperando que el clan tomara una decisión, pero ninguno de los dos podía quedarse quieto, y con cada momento, podía notar que él se estaba enojando más por la forma en que hablaban los ancianos del clan, y yo estaba haciendo todo lo que podía para evitar que hiciera algo precipitado. No te preocupes, hermano mayor, no saben de qué hablan. Le agarré la mano mientras decía esto para que supiera que los insultos no me molestaban. No es así, la forma en que hablan de ti como si no fueras una persona, es injusto. Satoru se interrumpió cuando ambos escuchamos hablar a uno de los ancianos más conservadores. Deberíamos matarlo, niños pequeños como él mueren todo el tiempo, especialmente en el mundo del Jujutsu, de esa manera nadie lo sabrá y esta vergüenza será eliminada del clan. Sabía entonces que las cosas solo empeorarían y por eso decidí pasar de la prevención al control de daños. Voy a matarlos. Hermano mayor, espera, más despacio. ¿Por qué no intentamos esperar? Dudo que le hagan caso. De todas formas, no creo que les caiga muy bien. Intenté tranquilizarlo, pero Satoru se tomó muy en serio sus deberes de hermano mayor y procedió a usar su lapsus azul para hacer un agujero en la sala de reuniones. Los ancianos quedaron brevemente conmocionados, pero se recuperaron rápidamente. Satoru-sama, debería estar en su habitación. Sí, esta discusión es entre nosotros los mayores. ¿Por qué no vas a jugar? Satoru simplemente los ignoró y comenzó a mirar a su alrededor antes de preguntar. ¿Quién lo dijo? Su tono sugería que no aceptaría nada que no fuera la verdad. Dijo Satoru-sama. Justo estábamos discutiendo una decisión importante para el clan. ¿Quién sugirió matar a mi hermano menor? Incluso sin tener energía maldita, podía sentir la presión que emanaba de Satoru en oleadas. Aún es un niño, no me imagino lo fuerte que será de adulto. No pude evitar preguntarme sobre el enorme poder que mi hermano ostentaría algún día. Y, a juzgar por sus expresiones, parecía que muchos de los ancianos también sentían la presión. Sin que ninguno respondiera, Satoru se giró hacia mí. Seto Uchi, ¿reconociste quién lo dijo? Siempre había tenido un oído muy agudo. Pensé que era solo una peculiaridad al nacer, pero ahora parecía una manifestación temprana de la intensificación de los sentidos gracias a la restricción celestial. Por eso, reconocí la voz del anciano que sugirió dejarme morir. Puede que no hubiera querido que la situación se agravara antes, pero ese barco ya había zarpado, así que señalé a un anciano en el rincón más alejado. Era Gouyou Kiroto, uno de los miembros más antiguos del clan que aún vivían y, en la mayoría de los casos, uno de los más respetados, aunque ahora parecía bastante preocupado. Satoru-sama, debes entender que algún día serás el líder de este clan, y si tu hermano se queda aquí, solo nos hará quedar mal. Debes pensar en lo que es mejor para el clan. Kiroto creía poder convencer al joven usando el estatus y el futuro del clan, sin comprender el vínculo entre los dos hermanos. Satoru activó su técnica, sacando al anciano de su asiento y lanzándolo a través de la puerta de papel del pasillo, haciéndolo aterrizar en el jardín cercano. Se dirigió hacia él y le propinó una rápida patada en el estómago antes de volverse hacia los demás ancianos. Seto Uchi es mi hermano, y si alguno de ustedes intenta hacerle daño de cualquier manera, no me contendré la próxima vez, sea quien sea. Después de esto, simplemente se alejó y lo seguía a nuestras habitaciones. Había querido tratar de evitar cualquier problema dentro del propio clan, pero al tener un hermano mayor que me defendiera de esa manera, se sentía bien saber que tenía a Satoru en mi esquina, sin importar qué, y sabía que tendría que estar en su esquina de todos modos, incluso si él era el más fuerte, seguía siendo mi hermano ahora. Capítulo 4 Los tres grandes. Punto de vista tercero. En el mundo del Jujutsu, la estructura de poder se divide entre numerosos clanes, pero de ellos, solo 3 pueden ostentar el título de los más fuertes.
En la cima se encuentran los superiores, los líderes elegidos para supervisar el mundo del Jujutsu en nombre del gobierno japonés, liderados por un inspector general elegido por el primer ministro. Ellos, junto con los tres grandes clanes, controlan la mayor parte del mundo del Jujutsu, estableciendo las regulaciones del Jujutsu, un conjunto de normas que rigen el deber de los hechiceros de proteger a la ciudadanía. En realidad, es una organización llena de antiguos miembros corruptos del clan que amenazan y se oponen a todo aquello que pueda desafiar su propio poder. Debajo de la sede se encuentran los tres grandes clanes de la sociedad Jujutsu, de donde se eligen a los superiores. El clan Goryeo es conocido por su técnica heredada, ilimitado, y cada pocos siglos, aproximadamente, logran tener un miembro con los 6 ojos. Durante estos periodos, dominan a los otros dos, ya que casi ninguno tiene la capacidad de enfrentarse a un usuario despertado de los 6 ojos y el ilimitado. Debido a esto, las ideas sobre el destino en el mundo del Jujutsu tienen un fuerte impacto en el clan Goryeo, lo que los lleva a una naturaleza casi pasiva en los tiempos sin un usuario de los 6 ojos. El clan Zenin es conocido por dos técnicas heredadas, las 10 sombras y la brujería de proyección. Representan el principal oponente del clan Goryeo, especialmente para los usuarios de las 10 sombras, ya que hubo un caso notable de un usuario de las 10 sombras Zenin que utilizó el Shikigami final de la técnica para matar a un usuario de 6 ojos e ilimitado. La brujería de proyección también permite a su usuario alcanzar una velocidad increíble en combate. Los Zenin creen únicamente en la fuerza obtenida mediante técnicas poderosas y, como resultado, son uno de los clanes más militarizados, con 3 unidades, los Ha, compuestos por aquellos con técnicas poderosas, los Kukuru, quienes carecen de técnica pero aún poseen energía maldita, y los Akashi, aquellos con una técnica que no se considera lo suficientemente poderosa para los Ha. El tercer clan de los 3 grandes es el clan Kamo, que posee la técnica de manipulación de la sangre. También eran conocidos por ser el clan más conservador de los 3 grandes, y a pesar de estar entre ellos, no estaban al mismo nivel que los otros 2 clanes. Esto se debe en parte al hombre conocido como el hechicero más malvado de todos los tiempos, Kamo Noritoshi, quien experimentó con una mujer para producir creaciones espirituales mitad humanas, mitad malditas, conocidas como las pinturas de la muerte. El clan aún no ha eliminado por completo la mancha que dejó Noritoshi hace 150 años. A pesar de esto, por primera vez en décadas, todos los clanes se reunirían en una gran reunión para discutir el futuro del mundo del Jujutsu. De hecho, fue una sugerencia de los jefes de los clanes Goryeo y Zenin para demostrar su propia fuerza e influencia. Este sería el momento para que los Goryeo demostraran que habían sido bendecidos por los 6 ojos, mientras que los Zenin creían haber sido fortalecidos por 2 hechiceros con una poderosa técnica heredada. Punto de vista Setouchi. Habían pasado algunos meses desde que descubrí mi restricción celestial, y había estado entrenando junto a Satoru. Sabía que había tenido suerte, al menos en cuanto a mi restricción, ya que si hubiera nacido como Maki, no obtendría todos los beneficios, pero con absolutamente 0 energía maldita, mis propios sentidos e incluso mi fuerza, junto con los reflejos, estarían más allá de lo que muchos podrían lograr incluso usando energía maldita para mejorarse. La mayoría de la gente no lo sabía, ya que la restricción celestial se consideraba una maldición para quien la había afectado, especialmente porque para muchos de ellos no era completa, dejando algo de energía maldita atrás, dejándolos en el peor de los casos, sin suficiente energía para hacer nada, pero no mucho más fuertes que una persona promedio. Por ello, tras enterarse de esto, Satoru se volvió aún más protector y se preocupó por ciertos miembros del clan que veían mi existencia como una maldición o una mancha para el clan en su conjunto, incluso desde fuentes externas. A pesar de ser joven, Satoru ya tenía una recompensa enorme gracias a su fuerza, incluso antes de su revelación oficial, el mundo sabía que los 6 ojos habían regresado. Como hermano menor del usuario de los 6 ojos, existía cierta preocupación de que me atacaran para llegar a Satoru, una idea que usé descaradamente para convencerlo de que me ayudara a fortalecerme junto a él. Era un día como cualquier otro cuando, durante el entrenamiento, el tío Toshino se acercó a nosotros. Satoru-sama, Satoshi-sama, pronto habrá una reunión, los demás clanes principales llegarán mañana al mediodía,
dijo. Se espera que ambos vengan, pero no se preocupen, he oído que el clan Zenin tiene a alguien de su edad que se unirá a ellos. Estoy seguro de que serán grandes amigos. Una reunión. No recuerdo que lo mencionaran, pero Jeje siempre pasaba por alto las cosas. Solo podía pensar en una cosa de la serie cuando un joven Satoru fue el primero en notar a Toji detrás de él, lo que significaba que pronto estaría cara a cara con el hombre que permitió que ocurrieran la mayoría de los eventos de la historia. Su asesinato de Riko no solo evitaría que Tengen se renovara, sino que también enviaría a Geto Usuguru por su camino de extremismo, lo que resultaría en su muerte y luego su cuerpo siendo robado por Kenjaku, quien lo usaría para ejecutar su plan final que terminaría con Satoru muerto junto con muchos otros que caerían durante las peleas contra Kenjaku y Sukuna, sin mencionar el número de muertos entre los ciudadanos de las peleas posteriores de Sukuna contra Hogo y Maoraga durante el incidente de Shibuya. Más tarde ese día, después de terminar el entrenamiento, Satoru y yo emprendimos el corto camino a nuestra habitación cuando oí un ligero movimiento de grava a mi espalda. Al principio lo descarté, pensando que era otro miembro del clan, pero al reflexionar un poco, me di cuenta de que el sonido era demasiado bajo y, como siempre, no pude reconocer quién era. Entonces supe quién había aparecido, y Satoru reconoció su presencia al mismo tiempo. Al girarme, vi al hombre en el que había estado pensando, Fushiguro Toji, todavía un zenin, de pie a unos 4 metros de distancia. Parecía sorprendido de que lo hubieran notado, lo cual era comprensible, ya que, por lo que recordaba del original, esta habría sido la primera vez que alguien lo había notado. Para mí, aunque fue un shock aún mayor, pensé que mis sentidos ya estaban lo suficientemente agudizados como para mantenerme a salvo, pero ni siquiera lo había notado hasta que estuvo tan cerca, e incluso entonces, apenas. Tendría que luchar contra él en el futuro. Antes de que pudiera pensarlo más, Toji se dio la vuelta y se fue, y Satoru perdió el interés, así que no tuve más remedio que volver a la habitación y prepararme para la llegada de los otros clanes al día siguiente. Punto de vista de Satoru. El tío Touchi nos había ayudado a prepararnos para esta gran reunión. No sabía mucho, pero al menos no tendríamos que estar allí mucho tiempo, solo lo suficiente para que los ancianos me presentaran a los demás clanes. Quería tener a Setouchi conmigo, pero los ancianos insistieron mucho en que no fuera el centro de atención. Quise discutir, pero tanto él como Setouchi solo querían terminar con esto de una vez. Estábamos esperando en el patio principal a que llegaran los miembros de los demás clanes. La idea era que yo apareciera y hablara con los jefes de los demás clanes, y luego podría irme. Supuestamente, en el clan Zenin había un niño de la edad de Setouchi y de mí, aunque algunos ancianos me advirtieron que no me encariñara con el enemigo ni nada parecido. Al abrirse las puertas, vi a los demás jefes de clan acercándose, seguidos de cerca por sus séquitos. Los ancianos habían memorizado los nombres de los demás jefes para que no pudieran acusarme de falta de respeto, como si esto importara. Dicen que soy el más fuerte, y qué sentido tiene ser fuerte si tengo que preocuparme por estas cosas aburridas. Mi mente divagaba, pero no tuve mucho tiempo para pensar en los otros dos jefes de clan, que ya estaban hablando. Distinguirlos no fue difícil. Por un lado, estaba Zenin Naobito, actual líder del clan Zenin, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, Zenin Naohiro. Por otro lado, estaba Kamo Okubo, actual líder del clan Kamo. Parecía mayor y ya llevaba varios años al frente del clan. Las presentaciones no duraron mucho, al menos, solo tuve que saludarlos antes de que empezaran a hablar entre ellos, aunque Naobito intervino poco después. Ah, sí, casi lo olvido, Naoya, ven aquí y saluda, llamó, y un chico de mi edad se acercó desde el grupo más grande de miembros de Zenin. El chico, Naoya, tenía una sonrisa arrogante. No me interesaba mucho conocerlo, pero quizás Setouchi y él pudieran ser amigos. Así que, sin decir palabra, lo llevé del patio principal a la zona lateral, donde Setouchi y el tío Touchi esperaban. Capítulo 5. El misógino más fuerte de la actualidad. Punto de vista Setouchi. No tuve ningún problema por no estar en el comité de bienvenida que nuestro clan había organizado, aunque la razón por la que me retuvieron fue la decepción.
Al menos no tuve que interactuar con ninguno de esos viejos raros, a diferencia del pobre Satoru, pero él pronto terminaría y podríamos volver a lo nuestro. Me equivocaría, pues cuando Satoru regresó, otro chico lo seguía, y a pesar de que el color del pelo no era el adecuado, supe al instante quién era. Zenin Naoya era arrogante, sexista y un depredador en potencia. Representaba lo peor que había creado el sistema de clanes. En el futuro, menospreciaría a todos menos a dos personas, Satoru y Toji, debido a su abrumadora fuerza. De hecho, fue uno de los pocos que reconoció la fuerza de Toji incluso sin la energía maldita. Por ahora, sin embargo, haría todo lo posible por ignorarlo, por horrible que fuera, no puedo simplemente matarlo, eso casi seguro causaría una guerra. Oye, hermano mayor, regresaste, eso fue rápido, dije, intentando alejar a Satoru de Naoya. De todas formas, seguía siendo aburrido, y este es el del clan Zenin. El tío Touchi mencionó que es Naoya. Maldita sea, Satoru, somos hermanos, entiende la indirecta. Desgraciadamente, parece que todavía no hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos sin palabras que tienen algunos hermanos, al menos no todavía. Sí, soy Zenin Naoya, el futuro líder del clan Zenin y su futuro miembro más fuerte. ¿Quién se supone que eres?, dijo con una seguridad que estaría fuera de lugar en la mayoría de los niños de 6 años. Soy Gouyou Setouchi Satoru, mi hermano mayor, ya te conociste, ¿quieres? Estaba a punto de intentar mantener las cosas civilizadas cuando Naoya me interrumpió. Entonces, si él es el 6 ojos, ¿qué técnica obtuviste? De repente, todo se calmó, a pesar de mis propios sentimientos al respecto. Satoru y el tío Toshino seguían pensando que era un tema delicado. Aunque quizá no lo vieran como la maldición que otros sí, seguían sin ver el potencial de mi restricción, y nunca parecían querer hablar de ello, pero ahora Naoya acababa de abrir la caja de Pandora. Sabía que la única salida era seguir adelante y ser lo más directo posible. No tengo ninguna técnica ni energía maldita. Pareció confundido por un momento antes de que una nueva expresión se dibujara en su rostro, una sonrisa extraña. «Eres como Toji, ¿verdad?», preguntó, con sincera emoción. Sabía que en el futuro admiraría la fuerza de Toji, siendo uno de los pocos Zenin que lo reconocía. Supuse que esta opinión surgiría después, pero al parecer me equivoqué. ¿O acaso el mundo estaba cambiando gracias a mi presencia? Aún así, no podía relajarme, sobre todo porque se supone que aún no sé quién es, aunque quizás si lo intentaba, podría ayudar a Naoya a cambiar su mentalidad retrógrada antes de que se arraigara, y que él pensara que soy como Toji lo facilitaría. Si no, no sería una gran pérdida, de todas formas, solo se convirtió en una amenaza real después de morir. ¿Quién es Toji?, preguntó Satoru, lo cual fue bueno para mí, ya que como no estaba seguro, pude mantener la cara seria mientras hacía esa pregunta. Toji-san es el tipo más genial del clan Zenin. Es súper fuerte, pero tampoco tiene energía maldita. Todos piensan que es débil, pero lo vi una vez y me di cuenta de que es súper duro. Naoya estaba presumiendo en ese momento, parece que no se había dado cuenta de que Toji no duraría mucho más si mi cronología era correcta. Después de eso, pasamos las siguientes horas simplemente jugando en nuestra área aislada, e hice mi mejor esfuerzo para convencer a Naoya de que las mujeres también son personas. Pero ¿por qué tengo que ser amable? De todas formas, son inferiores a nosotros. Porque algunos pueden ser incluso más fuertes que tú. Hay una vieja historia de una joven que, ella sola, destruyó un clan entero por haberles hecho daño a ella y a su hermana. ¿En serio? Sí. Solo mentía en parte, usando un breve relato de Maki y su destrucción del clan Zenin para intentar convencerlo. Aunque nada puede durar, y pronto, los demás clanes se marcharon, y parecían bastante gruñones, sobre todo Naobito, quien prácticamente huía al irse. Más tarde supimos que Toji aprovechó la oportunidad para robar las herramientas malditas de la bóveda de Zenin y desapareció. Con el evento terminado, Satoru y yo regresamos a nuestra habitación para prepararnos para ir a la cama cuando él me hizo una pregunta. Oye, me preguntaba, ¿crees que serás realmente fuerte como este chico Toji? Tuve que pensarlo un momento.
No sabía cuándo se suponía que recibiría el gran impulso que supone realizar plenamente una restricción celestial. Al parecer, Toji la había nacido al no tener energía maldita, igual que yo, así que no debería ser yo igual. No me sentía anormalmente fuerte, aunque mis sentidos eran buenos, pero aparte de eso, no había sentido ninguna diferencia. Luego estaba Maki, que nació gemela, así que, a pesar de no tener prácticamente ninguna energía maldita, su restricción no se activó por completo hasta que su hermana Mai murió y se llevó consigo la energía maldita de ambas. Pero no soy gemelo, así que es solo un juego de espera o mi fuerza necesitará ser activada por alguna fuerza externa. Eso espero. ¿De qué otra manera voy a vigilarte, hermano mayor? Había optado por una respuesta superficial porque no sabía qué decir. Sí, claro. Voy a ser el más fuerte para poder vigilarte. Gracias, te amo hermano mayor. Yo también te amo. Punto de vista tercero. Con esta última declaración, los dos hermanos se quedaron dormidos, decididos a fortalecerse y proteger su vínculo. Un vínculo forjado por un profundo afecto y amor fraternal que ninguno estaba dispuesto a perder. Capítulo 6 Desarrollos. Punto de vista tercero. Habían pasado otros 5 años desde la reunión del clan, y ambos hermanos Gouyou habían dedicado este tiempo a crecer, aunque uno más que el otro. A pesar de haber nacido con una poderosa restricción, Setouchi, por alguna razón, no había podido despertar por completo este poder, por lo que solo había obtenido pequeñas mejoras fuera de sus sentidos. Era más fuerte que el niño promedio de su edad, pero entre los hechiceros, eso no era raro, y comparado con Satoru, su crecimiento era lento, aunque esa podría ser una comparación injusta. A pesar de esto, Setouchi no se frustraba con el paso del tiempo, había llegado a comprender mejor su propia restricción celestial. Si bien este conocimiento no era tan obvio, Setouchi había llegado a comprender que cada restricción, al igual que otras, requería una acción diferente para activarse por completo. Para Toji, esto se debía al maltrato que recibió a manos del clan Zenin, lo que provocó que su propia restricción se activara prematuramente, y para Maki, su despertar se debía a la muerte de su hermana gemela, ya que tomaría su energía maldita, lo que permitió que la restricción se activara por completo, aumentando su fuerza lo suficiente como para destruir a casi todo el clan Zenin. Como tal, Setouchi llegó a comprender que para alcanzar su máximo potencial, algo importante tendría que suceder, pero solo podía adivinar que exactamente, si los demás eran una guía, sería desagradable. Durante este tiempo, sin embargo, incluso sin el poder completo que obtendría más tarde, Setouchi seguía entrenando duro y había comenzado a incorporar el uso de armas en su entrenamiento de combate. No importaba cuán fuerte se volviera sin la energía maldita, Setouchi jamás podría exorcizar una maldición, y para ello, el uso de herramientas malditas tendría que compensar la falta. Así que, con el apoyo de Satoru, Setouchi tenía acceso casi ilimitado a la bóveda de herramientas malditas del clan Gouyou, aunque estaba decidido a obtener algunas más adelante. Quería las herramientas que Fushiguro Toji poseía, ya que muchas poseían habilidades increíblemente poderosas, sin embargo, se le ocurrían 3 específicas. La primera era Nube Juguetona, un bastón de 3 secciones conectadas por anillos. Se consideraba una herramienta maldita de grado especial, y su poder aumentaba según la fuerza física del usuario, además de contener energía maldita. Cabe destacar que más tarde sería utilizada por un Toji reencarnado para exorcizar al espíritu maldito de grado especial Dagon durante los sucesos de Shibuya. La siguiente herramienta sería la katana del alma dividida, un arma de gran tamaño estilo katana con una tsuba de piel y una hoja de gran tamaño. También poseía la capacidad de atravesar toda resistencia física y cortar el alma misma, aunque requería que el usuario comprendiera el alma para utilizar todos sus efectos. Las mayores hazañas de esta arma serían cuando Maki la usó para derrotar a la versión maldita de Naoya. Por último, pero no menos importante, estaba la potencialmente más poderosa de estas herramientas, la lanza invertida del cielo. Esta herramienta podía anular cualquier técnica maldita con la que entrara en contacto y fue utilizada por Fushiguro Toji para casi matar a Gouyou Satoru, ya que podía trascender el infinito. Como resultado, Satoru la destruyó tras matar a Toji.
Aunque estas eran las herramientas principales que Setouchi quería adquirir, aún estaban fuera de su alcance, por lo que intentaba familiarizarse con las que tenía disponibles, pero eran más limitadas de lo que hubiera deseado. Gracias a los 6 ojos e incluso a la poderosa técnica ilimitada, el clan se había enfocado menos en adquirir herramientas malditas, aunque en este aspecto, Setouchi recibió ayuda de su hermano. Si bien una herramienta maldita suele basarse en un arma, son objetos independientes creados específicamente con una técnica o habilidad especial. Por otro lado, existe la capacidad de usar armas comunes con energía maldita. Al infundir su energía maldita en un arma común, como una katana, un hechicero podría crear un arma que pudiera usarse para exorcizar espíritus malditos. Esta técnica suele ser utilizada por personas con habilidades limitadas para manipular su propia energía maldita. Esto podría convertir el arma en una herramienta maldita si se le inyecta suficiente energía durante un tiempo prolongado. Para su 10º cumpleaños, uno de los regalos que recibió Setouchi fue una katana especial que había estado impregnada con la energía maldita de Satoru durante todo el año, convirtiéndose en una herramienta semi-maldita. Esta se convertiría en su arma favorita, y a menudo se le podía encontrar entrenando con ella en su tiempo libre. Se acercaba el momento en que Setouchi comenzaría a probar sus habilidades contra oponentes reales. Sabía que la situación se complicaría en pocos años. A los 15 años, Satoru se unió a la sucursal de Tokio de la preparatoria Jujutsu. Allí conoció y se hizo amigo de Geto Usuguru e Erisoko, y un año después, Setouchi se unió a él. Poco después, ocurrieron los eventos del arco del inventario oculto, y Setouchi supo que tenía una oportunidad de cambiar el mundo entero si se hacía lo suficientemente fuerte. Antes de leer el siguiente capítulo, el Panda Rojo les recuerda que si quieren escuchar novelas ligeras puedes visitar Red Panda Novels. Capítulo 7 Jujutsu Hive. Punto de vista Setouchi. Este último año ha sido uno de los más largos de mi nueva vida. El año pasado, Satoru empezó su primer año en la preparatoria Tokyo Jujutsu, a pesar de las fuertes protestas de los ancianos del clan, que querían que su educación se mantuviera dentro del clan. El problema era que, desde los 12 años, Satoru hacía lo que quería, su fuerza ya había progresado hasta ese punto. Así que, a los 15, se unió a la escuela, y al principio me alegré por él, no solo porque era una parte importante de la historia, sino porque parecía muy emocionado, algo que se había vuelto poco común en el complejo del clan. Por desgracia, esto significó que, durante largos periodos, me quedé solo en un clan que no me quería cerca. No todo fue malo. El tío Tocino seguía aquí. Había logrado convertirse en una especie de padre para mí en este mundo, pero no podía estar siempre presente, y cuando él no estaba y Satoru estaba en la escuela, algunos de los otros miembros dejaban ver sus verdaderos sentimientos. No me importó mucho porque, a pesar de lo que dijeran, sabía que sería lo suficientemente fuerte como para que no importara, pero eso no significa que no doliera en cierto modo. Incluso me enviaron a algunas misiones cuando les dije que me uniría a Satoru en la escuela, supuestamente para prepararme, pero sabía que la verdadera razón era que esperaban que alguna maldición me atrapara. No puedo quejarme demasiado, ya que eran misiones secretas, no podían enviarme después de un grado 3. Así que en realidad era solo una oportunidad para adquirir experiencia de combate real contra algo que no se contenía. Al final todo el esfuerzo en el entrenamiento había valido la pena y finalmente podría unirme a Satoru en la escuela y exorcizar maldiciones oficialmente sin mencionar que tendría que estar atento a cuando se emitiera la misión de plasma estelar, aunque todavía tendría algo de tiempo porque por alguna razón en Japón el periodo escolar comienza en abril y la misión no sucederá hasta algún momento de agosto. Me miré al espejo una última vez antes de irme. Satoru ya se había marchado a guardar sus cosas antes de que empezara el año, así que me reuniría con él hoy. El uniforme había llegado, no tenía nada de especial, al menos todavía no, era una camiseta y pantalones azul y negro a juego. Tenía el mismo pelo blanco y puntiagudo que Satoru, pero lo conservé un poco más. A mi lado tenía la katana que me había regalado Satoru envainada. Se había convertido en mi arma favorita, aunque no era la única disponible, ya que resulta que la herramienta maldita, el demonio de la matanza,
había pertenecido al clan Gouyou y había empezado a usarla como refuerzo, la dejaba envainada en la parte baja de la espalda, me había servido bien en el pasado y era pequeña, al menos comparada con la espada. Detrás de mí, tenía mis maletas preparadas, aunque las enviarían por adelantado y las dejarían en mi habitación, así que solo quedaba una cosa por hacer antes de irme. Hola tío Touchi, ya me voy, solo quería despedirme, dije. El tío Tocino ya estaba más viejo y tenía más arrugas, pero eso nunca lo desanimaba. Ay, Satoshi-kun, voy a extrañar tenerte aquí. ¿Cómo pasa el tiempo? Recuerda cuidarte y no tengas miedo de pedirle ayuda a tu hermano, y recuerda que siempre puedes llamarme, dijo con la voz teñida de tristeza y orgullo. Me di cuenta de que esto era duro para él. Llevaba aquí tanto tiempo que se me estaban olvidando más recuerdos de mi primera vida, pero aún recordaba que cuando me fui a la universidad, mis padres tenían la misma cara que el tío Tocino. No pude evitarlo y lo abracé. Te quiero, tío Touchi. Gracias por cuidar de Satoru y de mí. Oh, no tienes que agradecerme por eso, solo haz lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? Ambos estábamos haciendo todo lo posible por no llorar en ese momento, pero al final, todavía tenía que irme, así que después de despedirme, comencé mi viaje a la escuela. Punto de vista de Satoru. Oye, Satoru, ¿por qué estamos esperando aquí? ¿No se enojará Yaga-sensei si ya llegamos tarde?, preguntó el estudiante moreno a mi derecha. Era Geto Usuguru, otro estudiante de la preparatoria Jujutsu, y rápidamente se convirtió en mi mejor amigo junto con Ie Erisoko. Eran los únicos estudiantes de segundo año en la escuela de Tokio, así que nos hicimos muy amigos. Te lo dije, Suguru, estamos esperando a alguien muy importante. Ya sabes, se une un nuevo estudiante. No deberíamos ser buenos alumnos de último año y saludarlo. Simplemente se me había olvidado mencionar que este nuevo alumno de primer año sería el de mi hermano pequeño, sobre todo porque quería ver su reacción al darse cuenta de que era él. Ya lo había mencionado antes, pero solo un par de veces, ya que nunca se mencionaba, así que era hora de comprobar su memoria. Al poco rato, una figura familiar empezó a acercarse por la escalera que conducía al campus principal. No tardó en verme, y antes de que me diera cuenta, ya corría hacia mí. Hermano mayor, me alegra verte. Setouchi había crecido con los años, aunque, para mi diversión y la de mi tío Touchi, seguía siendo más bajo que yo, incluso después de ganar algo de músculo. Oye, hermanito, qué bueno tenerte por fin aquí. Anda, no querrás llegar tarde en tu primer día, ¿verdad? No pude evitar bromear un poco. ¿Para qué tener un hermano si no vas a meterte con ellos ni un poco? Ah, sí, estos son los dos de los que te hablé. Te presento a tus alumnos de último año, Geto Usuguru e Erisoko. Él controla espíritus malditos y ella sabe usar energía maldita inversa. Genial, ¿verdad? Suguru intervino, Satoru, de verdad deberías exponer nuestras habilidades a alguien más, incluso si es tu hermano. Parecía molesto, pero sabía que no lo decía en serio. Es un placer conocerlos a ambos. Mi hermano mayor, Satoru, me ha contado mucho sobre ustedes. Setouchi se mostraba extrañamente educado, aunque, para ser justos, la mayoría de las personas que había conocido eran viejos del clan. Vamos, chicos, no quiero que me vuelvan a gritar, así que apúrense con lo cursi y vámonos. Y esa era Soko, aunque no fuera tan fuerte como nosotros, nunca lo notarías por su forma de actuar. Dicho esto, nos dirigimos al edificio principal para nuestro primer día. Tenía un buen presentimiento sobre este año, sobre todo ahora que Setouchi estaba a mi lado. Capítulo 8. Los primeros años. Punto de vista Setouchi. Al entrar al edificio, nos recibió un hombre de aspecto bastante severo y otros dos estudiantes. Uno ya era bastante alto y tenía el pelo rubio y liso, tenía una expresión bastante seria, que contrastaba con la del otro estudiante a su lado, que era más bajo pero parecía mucho más enérgico, con un pelo negro que apenas le llegaba a las orejas. El hombre severo que debía ser Yaga-sensei parecía bastante molesto, a juzgar por las venas de su frente. Se suponía que ustedes tres ya estarían en clase,
no solo esperando a los nuevos estudiantes, aunque los conozcan personalmente. Casi gritaba, aunque ninguno de los demás parecía preocupado, como si se hubieran acostumbrado a la actitud de su profesor. Vamos, sensei, no llegamos tan tarde, ¿y cómo pude dejar que mi pobre hermanito entrara a esta escuela sin ver cómo estaba? ¿Qué clase de hermano sería? Satoru, como siempre, no se tomaba las cosas muy en serio. Era parte de lo que lo hacía tan genial, si al menos podía soportar su actitud. Solo entra a la clase, tenemos que presentarnos y luego tienes clases. Necesito hablar con los de primer año antes de las presentaciones, así que tranquilos y sin quejarse. Yaga, en ese momento, parecía haberse dado por vencido en su intento de contactar con Satoru y ahuyentó a los 3 de segundo año. Después de que entraron a una habitación al final del pasillo, Yaga se volvió hacia nosotros, su expresión se volvió seria una vez más mientras parecía estar tratando de mirar dentro de nuestras almas a través de sus gafas de sol. Bien, ustedes 3 son los nuevos estudiantes de este año, así que estarán en parejas para la mayoría de las misiones y clases. Soy Yaga Masamichi. Me llamarán Yaga Sensei. Les enseñaré a usar su energía maldita y a aprovechar al máximo sus técnicas en combate contra maldiciones y usuarios de maldiciones. ¿Alguna pregunta? A pesar de lo brusco que podía ser, era innegable que Yaga sabía lo que hacía como maestro, sobre todo si podía lidiar con Satoru. Ninguno de nosotros levantó la mano, así que Yaga Sensei continuó, bien, ahora los 3 entrarán a la clase, se presentarán y mostrarán su técnica. Después, una vez terminada la tutoría, les entregaremos sus horarios. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la sala donde los demás habían entrado antes, y lo seguimos de cerca. Al entrar en la sala, oí el final de una conversación que mantenían Satoru y Suguru. Se habían sentado cerca del frente, aunque las opciones eran limitadas con tan pocos asientos disponibles. Yaga Sensei no perdió tiempo y me indicó que pasara primero. Probablemente porque sabía que Satoru y los demás ya me habían conocido. Hola, me llamo Gouyo Usetouchi. No tengo técnica ni energía maldita, pero soy experto en el uso de herramientas malditas. Dije que hubo reacciones de asombro por parte de los demás estudiantes de primer año y, en menor medida, de Suguru y Soko, pues Satoru ya les había contado una versión de esta información. La única persona que parecía imperturbable, aparte de Satoru, era Yaga Sensei. Probablemente el clan le había informado sobre mi restricción cuando mostré interés en asistir a esta escuela, probablemente para intentar que me rechazaran. Por desgracia para ellos, Satoru me respaldaba. Tras mi presentación, me senté a la izquierda de Soko, y el estudiante rubio de primer año se acercó. Me llamo Nanami Kento y mi técnica se llama Ratio. Fue muy directo y rápidamente se sentó frente a mí. El último estudiante se acercó con visible entusiasmo en sus movimientos. Hola, me llamo Aibarao y no tengo ninguna técnica, pero sí tengo una de estas. Dicho esto, hizo aparecer algo. No pude verlo con claridad, pero supe que era un Shikigami, tanto por su presencia como por las reacciones de los demás en la sala. No sabía mucho sobre el funcionamiento de los Shikigamis, aparte de los utilizados en la técnica de las 10 sombras, pero sí sabía que otros hechiceros podían crearlos con esfuerzo y grandes cantidades de energía maldita, como se vio con Okotsuyuta y Tsukumo Uki. Dicho esto, Aibara también se sentó en la última silla disponible, y con todos los estudiantes listos, Yaga Sensei comenzó con la clase del aula, y aún así no podía concentrarme, estaba demasiado emocionado por las posibilidades. Por fin, iba a entrar en el mundo del Jujutsu y podría participar en misiones para exorcizar maldiciones. También se acercaba rápidamente mi oportunidad de cambiar el destino del mundo y evitar que siguiera su camino oscuro, pero para lograrlo necesitaba que las lecciones de esta escuela me fortalecieran. Capítulo 9 Primera tarea, primera parte. Punto de vista Setouchi. Mi entusiasmo inicial por unirme a Jujutsu High puede haber sido infundado. Supuse que tendríamos misiones y exorcizar maldiciones, pero como aún era estudiante de primer año, la mayor parte de mi horario estaba ocupado con clases regulares. El plan de estudios en Jujutsu High se dividía en 2 áreas principales, las clases regulares,
para enseñar a los estudiantes muchos temas comunes de secundaria, y la otra, dedicada a enseñarles a manejar su energía y técnicas malditas. La segunda área era la más interesante, sobre todo porque implicaba frecuentes entrenamientos con los demás estudiantes, entre otros ejercicios, pero la primera parte era la peor. Ya he pasado por el instituto una vez. ¿Cómo es que es aún peor la segunda vez?, me pregunté un día durante una clase de matemáticas. Volver a aprender todo aquello me parecía inútil, y lo peor era que lo demás apenas me aplicaba debido a mi maldita falta de energía. Madre mía, qué asco. ¿Cómo puedes aguantar eso y prestar atención, Nanami-san? La clase por fin había terminado, así que los de primer año nos dirigíamos a comer. No pude evitar quejarme. Quería salir y enfrentarme a amenazas reales, esa sería la mejor manera de hacerme más fuerte. Presto atención porque son asignaturas importantes. Harías bien en hacer lo mismo, Gojo-san. Nanami respondió que era el mejor de nuestro curso. Siempre se tomaba las cosas tan en serio que eso fue parte de lo que lo convirtió en uno de mis favoritos cuando leí el manga por primera vez. Conocerlos mejor a él y a Aibara fue una ventaja inesperada al asistir a esta escuela, incluso si solo había pasado un mes desde que llegamos. Oye, te dije que me llamaras Setouchi, es raro oírte llamarme así. No nos conocemos lo suficiente para eso. Vamos, chicos, no es tan grave, centrémonos en el almuerzo, hoy tienen onigiri de atún. Tenemos que llegar antes de que se acaben, dijo Aibara. Siempre había sido una especie de mediador entre Nanami y yo. Esperaba que su personalidad excesivamente alegre chocara más, pero de alguna manera supo exactamente qué decir y cuándo evitar que la cosa se pusiera fea. Después de almorzar, debíamos ir a nuestro entrenamiento, pero nos interceptaron Yaga-sensei y una mujer que no conocía. Empezó a hablar rápidamente, ustedes tres, se ha decidido que asumirán su primera misión. Les presento acá. Ella les informará sobre los detalles y desplegará la barrera una vez que lleguen al lugar. Dicho esto, miró acá antes de que ella comenzara a caminar hacia la salida principal. Como dijo tu profesor, puedes llamarme K. Esta misión debería ser bastante sencilla, por eso la escuela consideró apropiado asignarles a 3 a pesar de ser solo de cuarto grado. Dijo, ha habido una serie de desapariciones en un hospital abandonado a las afueras de la ciudad. También se ha informado de actividad de maldiciones en la zona. Nos condujo afuera, hasta un coche negro que, evidentemente, había estado esperando, pues el motor seguía en marcha. Creemos que hay varios espíritus malditos de grado 4 y posiblemente uno de grado 3 que se aloja en ti. Deberás entrar al hospital, confirmar la presencia de estas maldiciones y exorcizarlas. ¿Está todo claro? Terminó de hablar mientras entrábamos al coche, ella al volante y nosotros 3 en la parte trasera. Apenas pude reaccionar. Por fin era hora de ir a una misión oficial, y si de verdad existía un tercer grado, podría mejorar mi propia clasificación. Hay varios rangos de grado en el mundo del Jujutsu, desde el cuarto hasta el grado especial. Dado que había ingresado a la escuela hacía poco y todas mis asignaciones anteriores habían sido extraoficiales, se me consideraba solo un cuarto grado, como la mayoría de los de primer año, pero si de verdad existía un tercer grado y lo exorcizaba, ya podría subir de rango. Tampoco debería ser un gran problema, ya que si tuviera que adivinar, pondría mi fuerza actual al nivel de un primer grado, no tanto como quisiera, pero hasta que despertara por completo mi restricción, tendría que conformarse. Nanami fue la primera en hablar. Kei-san, si hay un grado 3, ¿no deberíamos ir acompañados también por un hechicero de ese grado? Normalmente sí, pero el potencial de un grado 3 parece bajo, y con los 3, el director decidió que sería suficiente para esta misión, respondió ella, tras iniciar su viaje hacia el hospital. El resto del viaje transcurrió en relativo silencio mientras nos preparábamos para nuestra primera misión. Al llegar a destino, fue fácil darse cuenta de que albergaba espíritus malditos. Aunque no podía verlos, mis sentidos aún los percibían. Incluso podía ver un ligero brillo donde quiera que hubiera una maldición, similar a la neblina en un día caluroso. El lugar estaba cubierto por esa neblina, incluso si fueran de grado 4, podría haber docenas esperando dentro.
Una vez que bajamos del coche, Ka empezó a hablar. Muy bien, después de eso, montaré la cortina. Tendrán 1 hora para completar la misión. Si no salen en ese tiempo, se les considerará muertos o heridos. Y con eso, comenzó el cántico que hace caer la cortina. Sal de la oscuridad, más negra que la oscuridad. Purifica lo que es impuro. En cuanto terminó el cántico, una cúpula negra como la tinta comenzó a extenderse alrededor del hospital, impidiendo que lo vieran los no hechiceros y oscureciéndolo para atraer a los espíritus malditos. Una vez que la cortina se cerró por completo, comenzamos a entrar al hospital para enfrentarnos a lo que nos aguardara. Capítulo 10. Primera tarea, segunda parte. Punto de vista Setouchi. Cuando los tres entramos al hospital, no había mucho que ver. Ninguna de las maldiciones había salido de su escondite aún, aunque, dado el bajo grado, eso solo sería cuestión de tiempo. Aún así, nunca podíamos ser demasiado precavidos. Si nos confiábamos demasiado, sería más probable que cometiéramos un error y pagáramos las consecuencias rápidamente. Así pues, comenzamos a avanzar lentamente por el pasillo principal. A pesar de no haber participado en misiones antes, los tres habíamos entrenado juntos con la suficiente frecuencia como para desarrollar un sentido de trabajo en equipo, especialmente en lo que respecta a nuestras propias habilidades. Nanami y su habilidad, Ratio, ya la conocía de la serie. Le permitía dividir cualquier área de una superficie, ya fuera un enemigo o incluso una estructura, en una línea de 10 puntos. Al golpear esta línea en la marca de 7-3, podía aumentar enormemente su daño. Aibara, por otro lado, había sido un desconocido al principio de la serie. Su técnica nunca se mostró ni se explicó, y aunque no pude ver su Shikigami, otros me habían informado que era similar a un tiburón, permitía movimientos rápidos, tenía una mordida fuerte y potencialmente podía atravesar incluso espíritus malditos de mayor grado. En grupo, continuamos hasta llegar a una extraña bifurcación en el pasillo con 3 aberturas que daban en direcciones diferentes. Un mapa cercano sugería que estos pasillos se unirían más tarde en lo que parecía ser la sala de espera de urgencias. Deberíamos separarnos. Tenemos poco tiempo después de todo, preguntó Aibara, y aunque debíamos tener cuidado, tenía razón. Este hospital era grande, y si nos quedábamos todos juntos, quizá no llegáramos a tiempo. Intercambié una mirada con Nanami, y ambas parecíamos haber llegado a la misma conclusión: tendríamos que separarnos para completar la misión a tiempo. Antes de separarnos, toma esto, dije, entregándole un silbato. El sonido que emitía era más agudo de lo habitual, algo que solo yo podía oír con mi audición mejorada. Si tienes algún problema grave, sopla en esto y llegaré lo más rápido posible. Gracias, Gojo-san, cuídate tú también. Sí, Sato, no te exijas demasiado. Somos un equipo, ¿recuerdas? Fue agradable tener a otras personas cerca. Durante mucho tiempo, solo Satoru y yo nos habíamos conformado, pero ahora extrañaba más de lo que creía tener amigos de verdad. También le vino bien a Satoru, está más feliz y relajado desde que empezó a asistir y se hizo amigo de Suguru y Soko. De acuerdo, tendré cuidado. Atravesemos estos pasillos y nos reuniremos en urgencias para una última inspección, dije, intentando tranquilizarlos lo mejor que pude. Con eso, nos separamos y comenzamos a avanzar por los pasillos. Tomé el pasillo central y desenvainé mi espada, preparándome para lo que pudiera encontrarme. Caminando por el pasillo, finalmente comencé a notar la presencia distintiva de espíritus malditos en lugar de la neblina general de un ambiente infestado. Eran pequeños, probablemente varias cabezas de mosca, junto con algunos otros del tamaño de un perro común. Pude acabar con ellos rápidamente usando mi katana, abriéndome paso a través de ellos. De vez en cuando, podía oír los sonidos de Nanami y Aibara peleando, pero ninguno de los dos había sonado su silbato aún, así que no me preocupé. No tardé en despejar el pasillo y llegar a la sala de urgencias, y poco después, se me unieron Nanami y Aibara, quienes habían logrado salir ilesos. Bien, chicos, están bien, dije al volver a verlos. Me sentí aliviado, sinceramente, de que hubieran podido arreglárselas tan pronto como hechiceros. Aún queda una zona por revisar.
El plano anterior mostraba un camino al sótano. Probablemente haya más maldiciones ahí abajo, nos recordó Nanami mientras señalaba la puerta que nos llevaría abajo. Presentía que lo que nos aguardaba sería más poderoso que lo que habíamos estado enfrentando hasta ahora. Quizás los rumores sobre la presencia de espíritus malditos de grado 3 fueran ciertos. Pensé, sin embargo, que con mi propia habilidad y el apoyo de Nanami y Aibara, confiaba en nuestra fuerza. Así que cruzamos la última puerta y nos dirigimos al sótano. La primera zona era un pequeño salón con 2 habitaciones laterales, pero la principal era unas puertas dobles que conducían a lo que probablemente era un almacén. En cuanto abrimos las puertas, sentí la presencia de un poderoso espíritu maldito que residía en su interior, y me di cuenta de que quizá me había equivocado con el grado 3. Una vez que entramos por completo en la habitación, lo que fuera que fuese finalmente apareció. Era mucho más grande que cualquier maldición que hubiera encontrado antes, incluso en las misiones secretas del clan, y la presión que ejercía también era mayor. Según mi mejor estimación, tendría que ser al menos de semigrado 2, y si se hubiera quedado solo, podría haber evolucionado fácilmente a un grado 2 completo. A pesar de esto, sentía que podía con esta bestia yo solo. El único problema sería que proteger a Nanami y Aibara de esta maldición sería demasiado. Una vez más, saqué mi espada y me preparé para la batalla contra la maldición, y comencé a idear estrategias para hacer esto más fácil. Nanami, Aibara, necesito que ustedes dos vayan a lados opuestos de la habitación y llamen la atención de esta cosa, pero manténganse fuera de su alcance. Yo la derribaré, dije, sabiendo que mi mejor opción sería tener a los demás lo más lejos posible de la pelea real mientras dividía la atención de las maldiciones. Cuando empezaron a moverse, cargué contra la maldición de frente, preparándome para acabar con esto lo antes posible. La maldición atacó, blandiendo lo que supongo que es un brazo en mi dirección, pero logré esquivarlo saltando sobre la extremidad. La maldición intentó devolver el brazo, pero entonces lo oí rugir y gran parte de la extremidad cayó flácida. Miré y vi a Aibara señalando. Había usado su Shikigami para inutilizar el brazo mientras estaba demasiado extendido. Aproveché la oportunidad para cortar lo que quedaba, forzando la maldición a retroceder aún más hacia Nanami, quien se había colado tras él. Golpeó la maldición en la parte inferior de su torso, logrando alcanzar a un ratio, empujándolo hacia adelante. Aprovechando la oportunidad, salté e hice un tajo, logrando separar la cabeza del cuerpo, provocando que éste se desplomara y comenzara a disolverse. Con la derrota del semigrado 2, la misión se había completado, y así los tres nos fuimos disfrutando de la sensación de haber completado nuestra primera misión y de las secuelas de luchar contra tal maldición. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.